Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Gracias, Señor Todopoderoso, porque hoy pudimos estar aquí, Señor, reunidos, alabándote, Señor, y exaltando tu santo nombre. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de conocerte, de poder alabar y bendecir, y el poder haber creído en ti, el Dios vivo y el Dios verdadero. Gracias, Señor Todopoderoso, por todo lo que has hecho, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también, Padre, ponemos delante de ti esta reunión. Te pido, Señor, que me uses. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Reprendemos, Señor, todo espíritu de oposición, todo espíritu, Señor, que se quiera levantar en contra, Padre, de lo que tú quieres hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús los reprendemos, los atamos y sujetamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los declaramos inoperantes. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Yo le pedí al Señor, ¿verdad?, que me dijera, Padre, ¿qué quieres que hable? Y la pastora me decía, usted la otra vez que habló sobre el alma, dijo que ese era un tema bien extenso. Y el día de hoy traje un mensaje que se llama el alma como puerta de entrada. ¿Por qué como puerta de entrada? Nosotros sabemos que el alma es tripartita. Está formada por las emociones, la voluntad y el intelecto. Y nuestra alma ha sido moldeada por todas las experiencias que hemos vivido, cada parte que hemos vivido a todo lo largo de nuestra vida. Las emociones pueden ser puertas de entrada para cosas buenas, pero también pueden ser utilizadas como puertas de entrada para el enemigo. Como son puertas de entrada, esta es la razón por la cual el enemigo procura de todas formas posibles afectar nuestras emociones, afectar nuestra alma. Una vez que el enemigo ha puesto un pensamiento, que los pensamientos son parte de nuestra alma, como les decía, ¿verdad? El intelecto es parte de nuestra alma, entonces nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden ser afectadas por el enemigo. Una vez que él ha puesto pensamientos en nuestra mente, estos pensamientos producen emociones que al ser provocados o traídos por el enemigo pueden crear desesperación en nosotros. Pueden ser pensamientos o emociones de desesperación, de desesperanza, de temor, de falta de fe, etcétera, ¿verdad? Tantas otras emociones negativas que pueden venir a nuestra vida a través de muchas situaciones. Pero nuestro Dios Todopoderoso hace lo contrario. Él pone pensamientos en nosotros de paz, pensamientos de bien, no de temor. Como dice su palabra en Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Bueno, lo que quería yo mostrarles era la primera parte, que era lo que le decía de los pensamientos. Los pensamientos son importantísimos, porque como les decía, primero viene el pensamiento, después las emociones, pero también después de eso, si esos pensamientos y esas emociones permanecen o seguimos meditando o seguimos contemplándolos, después de eso lo que viene es actuar. Y el actuar puede hacer que nosotros hagamos cosas que no agradan a Dios, que nos induzcan a pecar, porque según sean nuestros pensamientos y emociones en las que meditemos y alimentemos, así comenzaremos a hablar y a actuar. Si no tenemos discernimiento, dichos pensamientos y emociones pueden enmascarar las actividades de espíritus inmundos a los que les hemos dado entrada por no llevar cautivos, ¿verdad?, nuestros pensamientos en el tiempo que corresponde, porque a veces hemos dejado que esos pensamientos crezcan. A veces meditamos y a veces ni nos damos cuenta que son pensamientos que no son de Dios. Y esto nos lleva a abrir puertas al enemigo sin darnos cuenta. Y comenzamos a actuar y con ello abrimos esas puertas que nos llevan a estados de cautividad mayores. Porque tal vez empezamos con una situación que
a nuestros ojos tal vez no fue tan grave o no es algo tan de cuidado, por decirlo así. Pero si nos descuidamos porque no nos damos cuenta, porque no estamos discerniendo que es algo del enemigo, puede llevarnos a abrir puertas de cautividad. En 2 de Corintios 10:5, el enemigo puede utilizar a personas, situaciones, puede utilizar pérdidas, traiciones, etcétera, para afectarnos. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque era lo que les decía, si no discernimos, hermanos, esos pensamientos van a seguir creciendo y van a seguir creciendo y nos van a llevar a esos estados de cautividad que tal vez puede ser que nos demos cuenta a tiempo, ¿verdad? Que hemos caído en una trampa del enemigo, o puede ser que pasen años y que esa cautividad nos lleve a más cautividad, ¿verdad? A más lazos, inclusive a situaciones, a estados más graves, ¿verdad? En nuestro espíritu. Entonces, esta es una de las armas que tenemos que utilizar cuando sentimos que estamos siendo atacados por pensamientos recurrentes. Porque cuando un pensamiento que sabemos que no viene de Dios y estamos meditando nosotros permanentemente, o ese pensamiento o esa situación, porque a veces pueden ser situaciones que el enemigo está poniendo en nuestra vida para llevarnos a cierta situación, a cierta condición, entonces nosotros, si no identificamos, después se forman fortalezas que después nos hacen difícil el caminar en el Señor. Y como les digo, a veces puede ser que ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, esta es una de las primeras líneas de batalla, de las primeras armas que nosotros debemos utilizar. No es que sentir alguna emoción negativa es indicativo de que estamos poseídos o que nos hemos contaminado. No siempre es así, porque como les digo, el enemigo siempre va a buscar atacarnos para que abramos puertas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser perspicaces y adelantarnos al ataque del enemigo. Dice la palabra que cuando aquel siervo, su señor lo encontró que era un mal mayordomo y le dijo: vas a ser despedido porque has sido un mal mayordomo. Y él, viéndose que ya iba a ser despedido, dijo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque me van a despedir, no voy a tener cómo vivir. ¿Y qué puedo hacer? Decía. Entonces dijo: ya sé, voy a reducirles la deuda a todos los que le deben a mi señor, para que cuando yo vaya a sus casas me reciban. Entonces dice que cuando el amo de él vio esto, le dijo: te felicito, le dice, porque has sido audaz, le dice, porque aún los hijos de Dios, dice, no son tan audaces como lo son los del mundo, dice. Entonces nosotros debemos ser audaces, adelantarnos a toda acechanza del enemigo, pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, porque nosotros, hermanos, continuamente estamos bajo ataque, continuamente. Más adelante vamos a ver que en estos últimos tiempos es tan difícil porque estamos más atacados, ¿verdad? En muchas más áreas de lo que estábamos antes. Por la tecnología, ¿verdad? Y por tanta facilidad que hay ahora de tantas cosas. Pero dice, si estos pensamientos son recurrentes, ya sabemos, ¿verdad? Debemos intuir que algo no está bien y debemos alertarnos, porque puede ser que estemos bajo ataque o que ya estamos contaminados, porque la palabra en Isaías 26:3 dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, otra de las armas que debemos utilizar cuando somos atacados en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, es que estar seguros de quién es nuestro Padre y en quién hemos confiado, en quién hemos esperado, para que así mantenernos firmes, no importa la situación que estemos atravesando. Porque como les digo, el enemigo va a utilizar personas, va a utilizar situaciones que nos van a hacer salir de nuestra zona, donde nosotros nos sentimos cómodos en santidad, donde es fácil mantenerse uno en santidad y mantenerse uno en tranquilidad, en paz, en confianza.
Pero ¿qué hay cuando viene el enemigo y nos pone un jefe que nos está hostigando, o un jefe que es injusto con nosotros? O cuando nos pone un compañero, o un esposo, o una esposa, o un hijo difícil. ¿Qué hay en esas situaciones? Entonces nosotros debemos perseverar que nuestro pensamiento debe perseverar en Él para mantenernos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para no dar lugar al diablo. Cuando son pensamientos negativos, cuando son pensamientos, emociones o sentimientos negativos los que llenan nuestra mente, debemos acudir al Espíritu Santo para que nos revele qué está pasando y nos lleve a toda verdad, porque dice su palabra que el Espíritu de verdad los llevará a toda verdad y la verdad los hará libres. Es otra de las estrategias. Yo se los puedo decir, hermanos, que cuando yo estaba atravesando una situación bien difícil, en esas situaciones en que uno no encuentra salida, yo me agarré a encerrarme horas y horas y horas con el Señor, a orar, a orar, a orar. Y le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Espíritu Santo me hablaba, pero de una forma literal. ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? ¿Qué era lo que? O sea, en ese tiempo yo escuchaba la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo con tanta claridad. Porque Él dice que si nosotros lo buscamos, que si nosotros tocamos la puerta, Él no la va a cerrar, Él nos la va a abrir. Que el que busca encuentra. Entonces, hay situaciones en nuestras vidas, algunas situaciones son más llevaderas que otras. Hay situaciones que son mucho más difíciles, donde solo el Señor nos puede mantener en pie. En esas situaciones, hermanos, es donde yo les aconsejo, por experiencia, que busquen la dirección del Espíritu Santo y Él sacará a relucir todo lo que está oculto. Porque eso me pasó también a mí. Yo les decía, ¿por qué esta situación? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esto? Y el Señor me decía, está el Espíritu. Es esto, está bajo este ataque. Y Él me decía. Entonces, esa es otra estrategia. Buscar al Espíritu Santo, buscar la guianza del Espíritu Santo. Leer la palabra, encerrarse con el Señor. Porque como les digo, hay situaciones que son mucho más difíciles que otras. Mucho más difíciles. Hay situaciones que tal vez con una oración o con una oración de la pastora y ya está. Y ya, o sea, vemos la respuesta, vemos la solución. Pero ¿qué hay de esas situaciones donde no es así? Y yo me acuerdo que por no cargar a la pastora yo no le decía, porque decía, pobrecita la pastora, a veces ni duerme la pastora, decía yo. Y yo decía, si el Señor le habla a la pastora, ¿por qué no me va a decir a mí? Decía yo, ¿por qué no me va a decir a mí? Y yo empecé a buscar, ¿verdad? Y empecé a buscar. Entonces yo les invito, hermanos, porque como les digo, fue una situación difícil. Y yo encontré respuesta y encontré la victoria en el Señor. El Señor me dio esa victoria. Vamos a leer Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, como les decía, hermanos, hay situaciones en que vamos a tener que pelear. Vamos a tener que pelear y no lo vamos a hacer así facilito. Tenemos que conocer las armas que el Señor nos ha dado. Tenemos que conocer y agarrarnos de las armas que el Señor nos ha dado y saber que toda situación difícil, atrás de ella está el enemigo. Que el Señor las puede permitir, sí, y que el Señor puede revertir esa situación para beneficio, porque como dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y creo que aquí todos hemos vivido esa situación, todos hemos podido experimentar que como situaciones difíciles en nuestra vida el Señor las ha utilizado para bien. Pero no tenemos que perder de vista esto, que no es contra las personas que nos están haciendo la vida difícil, que no es contra ese jefe, no es contra aquella situación. Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué dejaste? No, es el enemigo.
contra esas huestes, contra esos gobernadores, contra esas potestades, contra quienes nosotros debemos pararnos y luchar. Por esto debemos tomar autoridad y recordar todas las promesas de Dios para derribar todos esos argumentos y mentiras que el enemigo quiere que aceptemos como verdades. Porque si el enemigo logra hacer que nosotros aceptemos esas mentiras y esas situaciones como verdades, ya hemos perdido la batalla. Cuando el enemigo trae frustración, lo que busca es darnos una imagen errónea de la vida y que creamos que no hay solución a nuestros problemas. Cuando el enemigo trae tristeza a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra vida, nos lleva a la desesperación. Eso es lo que él busca, llevarnos a la desesperación para que no tengamos esperanza que todo estará bien, que todo será para bien, que no importa las adversidades que estemos atravesando, que a la postre el Señor las cambiará para bien. Eso es lo que el enemigo quiere lograr al traer tristeza a nuestro corazón. Yo recuerdo que cuando yo atravesé esa situación, el Espíritu Santo me redarguyó y me decía que estaba contristado, que yo lo había contristado porque había dejado que la tristeza durara demasiado en mí, que yo tenía tanta tristeza por tanto tiempo que yo lo había contristado, ¿verdad? Yo recuerdo bien que la pastora me habló a mí esa vez. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo quiere traer a nuestro corazón eso, que perdamos la esperanza, que perdamos la esperanza. Cuando el enemigo nos empuja a la ira, ¿cuántos no hemos pasado situaciones de ira? ¿Verdad? Situaciones que nos han hecho perder los estribos, que nosotros quisiéramos tirar la toalla, porque a veces estamos expuestos a situaciones y nosotros tenemos que ser tan pacientes con algunas personas o con algunas situaciones, pero no podemos dejarnos dominar por la ira. Cuando el enemigo trae o produce ira en nosotros, él la está utilizando o utiliza personas que nos rodean, a las personas que nos rodean para robarnos la paz y con esto hacernos pecar. ¿Cuántos por ira no han pecado muchas veces? No han hecho situaciones, no han hecho cosas que realmente uno dice, qué barbaridad, ¿cómo pude hacer eso? Porque él quiere hacernos pecar. Cada situación que él trae en nuestras vidas, hermanos, es para hacernos caer en pecado y traer ataduras, ponernos ataduras. Cuando caemos en ansiedad, esto lo que nos hace es olvidar cada promesa que el Señor nos ha dado y las que están en su palabra. Todas las promesas, ¿a cuántos? Aquí creo que todos, ¿verdad? Han recibido alguna vez alguna promesa que el Señor les ha dado, que va a hacer algo, de que les va a dar algo o cualquier cosa, pero que el Señor a todos nos ha hablado, a todos nos ha dado promesas. Entonces, cuando el enemigo trae ansiedad, pone ansiedad en nosotros, él lo que quiere es que nos olvidemos de esas promesas, que nos olvidemos de lo que Él dice en su palabra, para hacernos perder la fe en su fidelidad, que nosotros perdamos de vista que Él es el fiel y verdadero, que Él es el fiel y verdadero. Todos atravesamos situaciones difíciles en nuestras vidas de diferentes tipos, pero no debemos apartarnos no debemos apartar nuestra mirada de Cristo, el autor y consumador de la fe. No debemos dejar que nuestros pensamientos y emociones sean una puerta de entrada para el enemigo a nuestras vidas. No debemos alimentar esos pensamientos y emociones, ya que nos conducirán a la desesperanza, al temor, a la ira, a la tristeza. Su palabra dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esos versículos son de los que nosotros tenemos que memorizárnoslo, porque el estudiar la palabra, el aprender la palabra, el comer la palabra, lo que hace es que cuando viene la prueba, hermanos, nosotros tengamos las armas, tengamos la espada de su palabra para destruir todo argumento del enemigo, para destruir todo ataque del enemigo.
Esa palabra es la que nos hace mantenernos en pie, mantenernos firmes, sabiendo que el Señor ya nos había dicho que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces debemos estudiar la palabra, memorizar. Eso fue una de las cosas que a mí me sirvió, porque yo a veces antes de ponerme a orar, yo abría la palabra y le decía, Señor, ¿cómo quieres que yo ore? Y yo abría la palabra y empezaba a leer. Recuerdo que hubo en más de una ocasión, empezaba a leer y yo decía, Señor, ¿pero y esto qué es? Esto no tiene nada que ver con lo que yo te estoy pidiendo o con lo que yo estoy atravesando. ¿Y qué creen? Cuando yo empezaba a orar, hermanos, de repente salían palabras en mi boca que yo ni estaba pensando. Y era justo la palabra que el Señor me había dado y que el Señor la acomodaba en la situación que yo estaba, pero que yo en el momento cuando la estaba leyendo no la comprendía. Y esto me pasó muchas veces. Recuerdo que cuando estaba pasando yo esa situación, así como les digo, me pongo a leer la palabra, me voy a poner a orar y le digo, Señor, háblame, ¿cómo tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar? Y me acuerdo que me sale ese pasaje donde Balaam iba en la burra y que la burra de repente se paró y no quería caminar y Balaam empieza a azotar a la burra. Y entonces en eso la burra viene y le empieza a hablar y le dice, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? ¿No estás viendo? Le dice. Que allí, no recuerdo cómo dice, si es que dice que ahí está, que había visto al ángel y que si seguía iba a perecer. Entonces yo le dije, Señor, pero ¿y esto qué tiene que ver? Decía yo, ¿qué tiene que ver con lo que yo te estoy pidiendo? Y cuando empecé a orar, hermanos, viene y el Espíritu Santo empieza a hablar. Que así como la burra, como la burra detuvo el caminar de Balaam, que así el caminar de la persona por la que yo estaba orando fuera detenida para que no pereciera. Y yo decía, wow. ¿Por qué? Porque si esa persona seguía como estaba, lo que venía a él era un decreto de muerte. Entonces yo me quedé sorprendida y nunca más volví a cuestionar cuando yo me topaba con una palabra que yo no entendía, porque el Espíritu empezaba a hablar como él quería. Entonces es importantísimo. A veces nosotros menospreciamos, hermanos, y se los digo porque yo también, yo lo hice. Muchas veces menospreciamos el valor de la palabra, y no la utilizamos como deberíamos utilizarla, con la frecuencia que deberíamos utilizarla y con el conocimiento que deberíamos utilizarla. Mientras más conectados estamos con el Señor en oración, en meditar en su palabra, en dejarnos guiar por su Espíritu Santo, podremos renovar nuestra mente, por lo que nuestros pensamientos y emociones serán de acuerdo a los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Con lo cual desechemos inmediatamente todo lo que venga de parte del enemigo. Pero para eso nosotros, como les digo, debemos estar en el Espíritu, pedirle al Señor que nos dé discernimiento, siempre pedir el discernimiento del Señor, el discernimiento, porque dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces como le decía yo no entendía cuando el Señor me daba esa palabra, pero el Espíritu me lo revelaba. Entonces a veces nosotros no sabemos cómo pelear nuestras batallas, hermanos, porque no hemos buscado ese discernimiento, no hemos pedido ese discernimiento, no lo hemos procurado. Romanos 12:12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos estar renovando nuestros pensamientos, como decía la palabra que leímos, derribando toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo.
llevando cautivo todo pensamiento y derribando toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando ya, como les decía, hay pensamientos en nosotros, porque no está bien que un cristiano que ha sido limpiado con la sangre de Cristo, o por lo menos eso se espera, que un cristiano que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha sido limpiado, que ya lleva un proceso, un tiempo de conocer al Señor, un tiempo de limpieza, tenga pensamientos, ¿verdad? Que a veces ni siquiera personas del mundo que no conocen a Cristo tienen, o meditan en cosas que no son buenas, cosas que son abominables. Entonces, cuando nosotros tenemos porque esos son ataques del enemigo, ¿verdad? Cuando tenemos esos ataques del enemigo, ¿cómo vamos a contemplar y a meditar en esos pensamientos? No debemos darle lugar, debemos llevar cautivos. Cuando esos pensamientos vienen a nosotros, debemos llevar cautivos esos pensamientos inmediatamente, para que esos pensamientos no se arraiguen y no se conviertan en algo más y no lleguen a dar fruto. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es cómo nuestra alma se ve afectada y contaminada muy fácilmente por las redes sociales, que era lo que les decía. Hoy más que nunca estamos siendo atacados por espíritus de seducción que se mueven a través de las redes sociales. Nos vemos seducidos, cautivados y atraídos por nuestras concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son como cuando una persona tiene cierta vulnerabilidad a alguna enfermedad. Eso es una concupiscencia. Cuando nosotros somos vulnerables a algún pecado, a alguna situación, eso es una concupiscencia, porque dice la palabra que cada quien es atraído según su concupiscencia, ¿verdad? Entonces, y ahora con tanta facilidad que hay, ¿verdad? A través de las redes sociales, ya que con nuestros teléfonos, tablets, computadoras, con tantos dispositivos que podemos acceder a las redes, al internet, a las redes sociales, podemos acceder a cualquier contenido y lo hacemos en oculto, lo podemos hacer en oculto donde nadie nos ve, donde nos vemos tentados a situaciones, a ver cosas, a oír cosas que no son adecuadas y que eso puede traer grandes ataduras. Situaciones como la pornografía. Ahora también que con eso de los teléfonos ha aumentado también la incidencia de infidelidad por textos, por mensaje, porque es tan fácil decir cosas y hacer cosas, porque creemos que nadie nos ve. Por esta razón, muchas personas se han contaminado con espíritus de lascivia, inmoralidad sexual, con espíritus de hechicería. Otra vez escuchaba el testimonio de una mujer que dice que ella fue a un viaje, no sé a dónde, de esos países exóticos donde adoran el montón de dioses, y dice que en uno de los tours que hacían, lo llevaban a una aldea donde había como un chamán. Y parte del tour era que la gente participaba en un ritual. Oigan bien, esta persona que vivió esta situación era cristiana. Ella dice que ella no participó, pero ella estaba grabando todo lo que estaba pasando. Y dice que cuando ella regresó a su casa, porque dice que los pusieron en un círculo y a todos les hicieron no sé qué cosa y los pusieron a participar del ritual. Entonces dice que cuando ella regresa a su casa después del viaje, empezó a escuchar cosas en su casa. Empezó a escuchar arañazos, empezó a escuchar que le abrían y le cerraban las puertas. Empezó a sentirse, hermanos, acosada, que ella no llegó a tal estado que ella no podía ni dormir, que entonces ella tuvo que buscar ayuda para recibir liberación. Y entonces quien le estaba dando la liberación le preguntó, ¿verdad?, si ella había tenido algún contacto, alguna situación en que hubiera estado en contacto con las tinieblas, ¿verdad? Entonces ella le dijo que no, le dice, si lo único fue que yo fui a un viaje, ya le contó, ¿verdad? Entonces le dice, ¿pero cómo? Le dice, usted se quedó ahí
aunque no haya sido partícipe, pero estaba viendo, estaba presenciando, estaba filmando, entonces se contaminó, le dice, ¿verdad? Entonces imagínense a tantas cosas que podemos ser expuestos a través de las redes sociales, hermanos, porque a través del internet usted puede acceder a cómo hacer hechizos, a cómo hacer brujerías. O sea, yo me quedo, Dios mío, a cómo invocar espíritus. Eso es horrible. Imagínense qué nivel de contaminación. Los jóvenes, los niños principalmente, ¿verdad? Todas esas películas donde se hacen invocación a espíritus, donde se utiliza la ouija y los niños no saben, los jóvenes no saben, ¿verdad? Ellos tal vez lo hacen porque un compañerito dice, ay, vamos a hacer tal cosa que salió en tal película, o vamos a hacer esto, y los niños no saben. O sea, son unos niveles de contaminación que nunca antes habíamos experimentado eso. En mi tiempo no, hermanos. ¿Cómo podía uno contaminarse? Tal vez que algún compañero o alguna compañera conociera de eso. Era la única forma, pero para que eso pasara era difícil, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, o esos retos que hacen, ¿verdad? Donde cómo humillan, cómo agreden, que han llegado hasta matar a compañeros, a matar a niños, a adolescentes, como parte de retos por hacerse virales, por subir en las redes y ser populares. Eso es terrible, terrible, terrible. También, hermanos, a través de ellos hemos sido llenos de amargura, a través de las redes sociales. Hemos sido llenos de amargura, de envidia, al ver lo que otros tienen, a codiciar lo que otros tienen. Y eso también nos contamina, hermanos. Eso también contamina nuestra alma. Incluso hay personas que llegan a desear que su prójimo caiga en desgracia o le vaya mal para no sentirse inferiores. Hay personas que inclusive a sus propios hermanos, a sus propias familias, porque tal vez se sienten mal que aquellos han prosperado y ellos no. A todo eso, porque cuando nosotros vemos que andan en cruceros, que andan de viaje allá, que andan acá, que se compraron tal ropa de marca, que andan comiendo en restaurantes, que se fueron a tal lugar a pasear, que se compraron tal carro, todo eso, hermanos, nos llena de codicia, de envidia. Y eso también lacera nuestra alma. Son cosas que no agradan a Dios. Y como les digo, muchas de estas cosas ni siquiera nosotros no nos damos cuenta que estamos padeciendo de esas cosas hasta que no llega el Espíritu Santo y nos redarguye. Pero ¿qué hay si nosotros no le damos espacio al Espíritu Santo? Veamos qué dice Proverbios 14:30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Cuántos están siendo carcomidos por la envidia? ¿Cuántos están siendo carcomidos por la envidia? Y ni siquiera se dan cuenta. Y todo porque somos aficionados a estar viendo el internet, a estar viendo las redes sociales. Nuestra alma se ve afectada si no estamos firmes en el Señor por todas estas cosas. Y nos podemos dejar llevar por los deseos y anhelos de nuestra alma y fácilmente caer en las trampas del enemigo, de las cuales después nos es difícil salir. Nos hace desperdiciar las redes sociales, ¿verdad? Nos hace desperdiciar nuestro tiempo que podríamos aprovechar en cosas más productivas. ¿Cuántos no han perdido tiempo en las redes sociales, hermanos? En Facebook, en Instagram, viendo los estados de WhatsApp. ¿Cuántos no hemos perdido el tiempo en eso? Y eso también, ¿verdad? No le agrada al Señor. Aparte de que, como les digo, también eso va lacerando nuestra alma. Eso nos trae culpa por nuestra falta de dominio propio. Leamos Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Estamos ahí más claro, ¿verdad? No lo puede explicar el Señor. Más claro no puede ser explicado. Estamos viviendo tiempos difíciles donde los avances en la tecnología han traído acceso a todo tipo de información, lo cual puede ser una ventaja. Puede ser una gran ventaja porque, digamos, yo cuánto no he aprendido a través del internet, hermanos. Yo soy bien autodidacta, yo he aprendido
un montón de cosas a través del internet, pero si es bien utilizado, pero también ha traído un aumento de la maldad, porque como les digo, muchos han podido tener acceso a información mala, a información que puede dañar a su prójimo, información que puede dañarlos a ellos mismos. Y con esto cierro. Quise traer este mensaje de exhortación para que seamos más diligentes en cuidar lo que dejamos que entre y que afecte nuestra alma. Porque yo sé que muchos lo hacemos y ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No nos estamos dando cuenta, no estamos midiendo el impacto que esto trae a nuestra alma, lo que esto trae a nuestra vida espiritual. Ya que a través de ellas pueden venir muchas ataduras a nuestra vida y estorbar o atrasar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, esto ha sido lo que he traído para ustedes el día de hoy. Espero que de alguna forma pues les haya servido y les haya redarguido a ustedes. Así que vamos a entregar, a cerrar esta reunión. Señor Todopoderoso, gracias te damos, Padre, por esta palabra que has traído el día de hoy, Señor. Te pido, Padre, que limpies el corazón de cada uno de nosotros para que esta semilla, Señor, que hoy ha sido, Señor, sembrada en cada uno de nosotros, Padre, se arraigue y dé fruto, Señor, en su tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos limpiamos, Señor, de toda contaminación de carne y espíritu, Padre. Toda contaminación, Señor, que nos ha alejado de ti y que ha impedido, Señor, el fluir de tu espíritu, que ha estorbado, Señor, el avance que tú tenías para nosotros, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra negligencia, Señor, si hemos sido negligentes, Padre. Hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos des discernimiento, que desates sobre cada uno de nosotros un espíritu de discernimiento, de dominio propio, Señor, de inteligencia, de sabiduría, Padre, para saber utilizar, Señor, todas las armas que nos has dejado, Señor, de la forma correcta, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos, Padre, ver, Señor, desde antes que el enemigo venga, Señor, que venga a atacarnos, que nosotros podamos ver, Señor, las artimañas o por dónde, Señor, el enemigo nos vendrá al encuentro. Gracias, Señor Todopoderoso, por cada una de tus bendiciones, Señor, porque como dice tu palabra, nunca regresa vacía, Señor, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Gracias, Padre. Yo declaro, Señor, que esta palabra se cumple en cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.